¿Alguna vez has sentido que los muertos aún caminan entre nosotros? Hoy te llevaremos a recorrer 10 cementerios en México, España y Estados Unidos, donde historias que desafían la lógica y lo natural esperan ser contadas. Desde ataúdes que se mueven solos hasta almas que cantan bajo tierra, cada relato es más escalofriante que el anterior, y te garantizo que tu piel se erizará mientras escuchas cada detalle. Quédate hasta el final, porque algunas de estas experiencias son tan aterradoras que cambiarán tu manera de ver la muerte para siempre. Si te atreves a descubrirlo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha estremecido más, y si alguna vez sentiste algo extraño en un cementerio. Tu participación ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes aman lo sobrenatural. Historia 1 del anciano que seguía paseando con su bastón entre las tumbas de Guadalajara. En aquel cementerio antiguo de Guadalajara, donde las cruces oxidadas parecían inclinarse como si cargaran con el peso de los siglos, los sacerdotes acostumbraban a rezar por las almas olvidadas. Yo, siendo aún un joven padre asignado a esa parroquia, solía recorrer las tumbas en silencio después de la última misa del día. El aire se volvía espeso al caer la tarde, y las sombras de los cipreses parecían alargarse hasta confundirse con las figuras de los ángeles de piedra que custodiaban las sepulturas. Fue en una de esas caminatas cuando lo vi por primera vez, un anciano de porte digno, vestido con un abrigo gastado, apoyándose en un bastón de madera que resonaba con cada paso sobre la grava húmeda. Lo que me llamó la atención no fue su presencia, pues muchos ancianos acostumbraban a visitar a sus difuntos, sino la hora, ya rozaba la medianoche, y aquel hombre caminaba sin prisa, como si el cementerio fuera su propio jardín. Me acerqué a saludarlo, siguiendo el deber de acompañar a quien buscara consuelo, pero el anciano me respondió con un leve gesto de cabeza y siguió avanzando entre las lápidas. Su mirada no se detenía en ninguna tumba en particular, sino que parecía recorrerlas todas, como si buscara algo que jamás encontraba. Sus pasos eran firmes, pero el bastón sonaba hueco, demasiado hueco, como si golpeara madera contra mármol y no contra la tierra del camino. Esa primera noche no quise inquietarlo y lo dejé marchar, pensando que al día siguiente podría hablarle con calma. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas y el anciano seguía apareciendo, siempre a la misma hora, siempre recorriendo las mismas hileras de tumbas. Había algo extraño en su presencia, nunca lo vi entrar ni salir por las rejas del cementerio. Cuando me percataba de él, ya estaba dentro, caminando despacio, y cuando intentaba alcanzarlo después de rezar, ya no lo encontraba. Una tarde me armé de valor y lo seguí de cerca. Noté que nunca cojeaba, que su paso era constante, y que el bastón nunca dejaba huella en la tierra húmeda. Lo vi detenerse frente a una tumba descuidada, cubierta de musgo y con las letras casi borradas por el tiempo. Pasó la mano sobre la lápida, como acariciando un recuerdo, y entonces me miró con una profundidad que me heló la sangre. No dijo palabra alguna, pero en su mirada había una súplica muda, como si deseara que yo comprendiera algo que aún se me escapaba. Intrigado, al día siguiente busqué en los registros del panteón. La lápida ante la que se había detenido pertenecía a un hombre fallecido hacía 20 años. Lo que me dejó sin aliento fue leer el nombre, coincidía con la descripción del anciano que yo había visto. Cabello canoso, rostro alargado, y hasta se mencionaba en los comentarios de la parroquia que siempre caminaba con un bastón de madera oscura. Un escalofrío recorrió mi espalda. No podía ser posible. Pensé que quizás había un pariente idéntico, un hijo o un hermano que conservaba los mismos rasgos. Pero al preguntar a los sepultureros y a los vecinos, todos aseguraron que aquel hombre había sido enterrado allí, en ese mismo sitio, hacía 2 décadas. Esa noche, cuando el reloj de la iglesia marcó las 11:30, volví al cementerio con una vela y mi rosario. El silencio era tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Apenas crucé el portón, sentí el eco del bastón golpeando la grava. El anciano estaba allí, caminando con la misma serenidad inquietante. Esta vez no quise huir. Lo seguí de cerca y recé en voz alta, pidiendo a Dios que me diera entendimiento. El hombre se detuvo de nuevo frente a su tumba, me miró, y por primera vez habló con una voz quebrada, como el susurro del viento entre los cipreses: no encuentro descanso, Padre, sigo caminando porque mi alma no ha sido perdonada. Las palabras me atravesaron como cuchillas.
No era un visitante, no era un pariente, era el mismo, el difunto. Sentí un miedo profundo, pero más fuerte fue la compasión. Levanté mi crucifijo y empecé a rezar el responsorio de difuntos, pidiendo misericordia por su alma atormentada. A medida que pronunciaba cada oración, el sonido del bastón se volvía más lejano, más débil, hasta que desapareció por completo. Cuando abrí los ojos, la figura del anciano ya no estaba. Solo la tumba, cubierta de hojas secas, permanecía frente a mí. Al amanecer, regresé para comprobar. Sobre la lápida, que hasta entonces había estado descuidada, encontré flores frescas, como si alguien las hubiera dejado durante la noche. Nadie de la parroquia reconoció haberlas puesto allí. Desde entonces, nunca volví a ver al anciano paseando con su bastón, pero cada año, en el aniversario de su muerte, aparecen flores nuevas sobre su tumba. Y yo, como sacerdote, cada vez que escucho el eco de un bastón en los pasillos del cementerio, rezo de inmediato, porque sé que hay almas que aún caminan buscando la paz que en vida nunca lograron. Si te atreves a descubrirlo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha estremecido más, y si alguna vez sentiste algo extraño en un cementerio. Tu participación ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes aman lo sobrenatural. Historia 2: el muro del Panteón de Texas que siempre sangraba al anochecer. En un pequeño pueblo de Texas, cercano a la frontera, se levanta un panteón antiguo que los habitantes llaman simplemente el Camposanto Viejo. Nadie recuerda con certeza cuándo se construyó, pero todos saben que es un lugar marcado por tragedias, entierros olvidados y rezos que nunca encontraron respuesta. Lo rodea un muro alto, de piedra oscura, levantado para protegerlo del paso del tiempo y de los curiosos, aunque esa muralla no protege a los vivos de lo que habita dentro. Yo fui enviado allí como sacerdote para atender la parroquia vecina, y como es costumbre, debía encargarme de las bendiciones en el cementerio y de las misas de difuntos. Desde el primer día los vecinos me hablaron de algo que no se podía ocultar: padre, no se quede después del anochecer junto al muro del panteón, porque sangra. Creí que era superstición, un rumor alimentado por el miedo y las historias que los ancianos transmiten para mantener alejados a los jóvenes. Pero no pasó mucho tiempo para que yo mismo lo comprobara. Era un atardecer caluroso, el cielo teñido de rojo como si el sol anunciara tormenta. Recorría las tumbas rezando, cuando un sepulturero se acercó apresurado y me pidió que lo acompañara al muro. Allí, en la cara norte del cementerio, vi cómo la piedra comenzaba a humedecerse lentamente. Primero pensé que era agua filtrándose del subsuelo, pero pronto noté que no era agua, un líquido espeso, rojizo, se deslizaba en finos hilos desde las grietas. El olor metálico inconfundible me heló, era sangre. No podía aceptar aquello como real, debía haber una explicación natural. Pero la sangre no provenía de arriba, no caía como un goteo desde el cielo, sino que emergía desde dentro de las piedras mismas, como si el muro respirara y exudara vida muerta. Me arrodillé para observar mejor y vi cómo la superficie parecía palpitar. Era sutil, como el latido de un corazón oculto, pero estaba allí. Toqué la piedra con mi mano temblorosa y sentí calor, un calor húmedo que no pertenecía a la fría roca. Me levanté sobresaltado y recé el Padre Nuestro, mientras el sepulturero hacía la señal de la cruz. Esa noche, los pobladores me confirmaron lo que yo ya no podía negar, desde hacía décadas. Siempre al caer la tarde, ese muro sangraba. Algunos afirmaban que había sido levantado sobre una fosa común donde, en tiempos de violencia, decenas de inocentes fueron enterrados sin nombre. Otros decían que era el castigo de Dios por un pacto profano que un antiguo sacerdote había sellado allí para salvar su vida. Nadie lo sabía con certeza, pero todos coincidían en que ninguna oración había logrado detener aquel fenómeno. Durante varias semanas intenté encontrar una explicación. Revisé los registros parroquiales, busqué en archivos, pregunté a los más ancianos del pueblo. Descubrí que el muro había sido construido durante la guerra, en medio de un conflicto sangriento que dejó incontables cuerpos sin identificar. Se decía que algunos fueron emparedados vivos en esas piedras, víctimas de la crueldad humana. Esa revelación me llenó de horror, porque comprendí que quizás no se trataba de un simple muro, sino de una tumba inmensa y silenciosa. Decidí enfrentar el misterio.
Una noche, al sonar las campanas de la iglesia marcando el Ángelus, regresé al panteón con agua bendita, incienso y mi crucifijo. El aire estaba pesado, cargado de un olor a hierro oxidado. El silencio era tan profundo que el mínimo crujido de mis pasos resonaba como un eco lejano. Me acerqué al muro, y justo cuando el sol desapareció por completo, la piedra comenzó a transpirar de nuevo. Chorros finos de sangre se deslizaron como lágrimas, tiñendo el suelo a mis pies. Empecé a rociar el agua bendita mientras entonaba oraciones de exorcismo. La piedra tembló, lo juro por mi fe, como si algo en su interior se revolviera de furia. Escuché un gemido, profundo y gutural, como la queja de decenas de voces atrapadas. El incienso se apagó de golpe, como si el aire hubiera sido robado de mis pulmones, y tuve que apoyarme en la cruz de hierro cercana para no caer. El terror me invadió, pero continué rezando. Mientras lo hacía, vi que la sangre se espesaba más, cayendo en gotas pesadas que formaban charcos. Y entonces ocurrió lo más terrible, entre las grietas del muro comenzaron a aparecer marcas, huellas de manos ensangrentadas que se deslizaban hacia afuera, como si alguien intentara escapar. Los dedos se movían, golpeaban la piedra desde dentro, y yo pude escuchar los golpes sordos, acompasados con el latido invisible que habitaba la muralla. En ese instante comprendí que no estaba rezando por almas en pena, sino ante una herida abierta del pasado, un dolor colectivo que había sido sellado con piedra y cal, pero que seguía vivo. Caí de rodillas y, sin fuerzas, recité el rosario entero. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando abrí los ojos, la sangre había dejado de fluir. El muro permanecía manchado, oscuro, pero seco. Pensé que quizá había logrado apaciguar algo. Sin embargo, al salir del cementerio, un vecino me esperaba con rostro desencajado. «Padre, no lo intente más. Esa sangre volverá mañana, como todos los días. No hay oración que la detenga». Y tenía razón. Desde entonces, cada anochecer, el muro sangra de nuevo, recordándonos que hay heridas que la tierra no puede ocultar. Hoy, después de tantos años, aún escucho en mi memoria el golpeteo de aquellas manos invisibles. Cuando paso frente al panteón, siento el mismo olor metálico en el aire y recuerdo que hay muros que no separan a los vivos de los muertos, sino que son cicatrices abiertas donde las almas suplican justicia. Y aunque mi deber como sacerdote es rezar, sé que algunas oraciones no buscan el perdón, sino que son gritos ahogados que jamás han sido escuchados. Si te atreves a descubrirlo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha estremecido más. Y si alguna vez sentiste algo extraño en un cementerio. Tu participación ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes aman lo sobrenatural. Historia 3: El ataúd que pesaba como piedra en Navarra. En un pequeño pueblo de Navarra, enclavado entre montañas y valles brumosos, el cementerio local se extendía como un mar de cruces antiguas y lápidas que el tiempo había desgastado hasta hacer ilegibles sus nombres. Yo, como sacerdote asignado a la parroquia desde hacía pocos meses, recorría a diario los senderos húmedos de aquel camposanto, acostumbrándome al olor a tierra mojada y al susurro del viento que atravesaba los cipreses. Aquella mañana, los sepultureros me llamaron con urgencia. Un entierro que se suponía rutinario se había convertido en un misterio imposible de explicar. Un ataúd recién traído del pueblo vecino parecía haberse transformado en piedra, inmóvil, incapaz de ser colocado en la tumba pese a los esfuerzos de 4 hombres fornidos. Cada intento terminaba con jadeos de esfuerzo y manos heridas, como si una fuerza invisible aumentara su peso con cada empuje. Me acerqué, observando con atención. La caja de madera oscura y barnizada parecía normal, intacta, sin signos de daño o humedad que justificara su rigidez. Sin embargo, había algo en el aire que presagiaba lo sobrenatural, un frío intenso se filtraba hasta los huesos, y la sensación de ser observado era insoportable. Los hombres sudaban y maldecían, y el polvo levantado por sus esfuerzos se mezclaba con un aroma extraño, metálico y húmedo, que me recordó al hierro oxidado y a la sangre fresca. Ante mi insistencia, cesaron su lucha y me dejaron intentar algo que ellos no podían: rezar. Coloqué mis manos sobre el ataúd, sintiendo su superficie lisa y fría, y comencé a entonar las oraciones de exorcismo y bendición. Desde el primer Padre Nuestro noté que la madera parecía vibrar, un zumbido sordo que recorría todo el cementerio. Era como si dentro del ataúd alguien o algo respirara con dificultad, luchando por liberarse.
cada palabra del rosario se convertía en un desafío, porque la presión sobre mis palmas aumentaba, como si la fuerza invisible intentara resistirse a mi intervención. El sudor me corría por la frente y un escalofrío subía por mi columna, pero no podía detenerme. La solemnidad del rito y el deber de sacerdote me obligaban a continuar, a enfrentar aquel peso inexplicable con fe y determinación. Mientras recitaba, comenzaron a escucharse golpes desde dentro del ataúd, suaves al principio, luego más firmes, acompasados, casi humanos. Cada golpe parecía buscar atención, un mensaje desesperado que traspasaba la madera y me hacía estremecer. Intenté escuchar palabras, pero solo percibía un murmullo ahogado, como un lamento antiguo, cargado de dolor y miedo. La sensación de presencia se intensificó, y por un instante, juré ver una sombra moviéndose bajo la tapa, una forma oscura y borrosa que parecía luchar por liberarse de su encierro. Los sepultureros retrocedieron, murmurando oraciones en voz baja y cruzándose con fervor, mientras yo continuaba sin vacilar, consciente de que aquel acto era más que un simple entierro. Era un enfrentamiento con lo que la muerte había dejado sin descanso. Al pronunciar el último amén, ocurrió algo inesperado. El ataúd pareció aligerarse súbitamente, como si el peso que lo oprimía se hubiera desvanecido. Los hombres lo levantaron con facilidad, casi sin esfuerzo, y lo colocaron dentro de la tumba, dejando escapar un suspiro colectivo de alivio. Pero la experiencia no terminó allí. Al mirar alrededor, noté que la tierra parecía inquieta, como si hubiera una presencia que observaba cada movimiento. La brisa traía consigo un olor a humedad y a flores marchitas, y en la lejanía, entre las tumbas, creí ver una figura encorvada observando, como un anciano que custodiaba el lugar y vigilaba el entierro. Ningún sonido humano interrumpía el ambiente, solo el crujir de la madera al asentarse y el silencio profundo del cementerio, roto únicamente por mis propios latidos acelerados. Después del entierro, permanecí junto a la tumba, rezando en voz baja, consciente de que algo había sido contenido pero no eliminado. Los registros parroquiales confirmaron que el difunto había sido un hombre de gran envergadura, fallecido de manera repentina y violenta, y los relatos del pueblo hablaban de sueños inquietantes, de lamentos nocturnos escuchados desde su casa antes del funeral. Comprendí entonces que aquel ataúd no solo había pesado físicamente, sino espiritualmente, cargado de angustia y de un dolor que necesitaba ser atendido con fe y oración. Cada golpe que sentí, cada resistencia que experimenté, era un eco de la vida truncada y del sufrimiento no reconocido, una manifestación de un espíritu atrapado entre mundos. Desde aquel día, cada vez que visito el cementerio, me detengo frente a aquella tumba, observando el cielo gris y escuchando el murmullo del viento entre los cipreses. Sé que la fe y la oración pudieron aliviar, pero no borrar la memoria de aquel peso sobrenatural. El ataúd que pesaba como piedra sigue siendo un recordatorio de que la muerte no siempre es silencio, que algunas almas necesitan más que tierra y lápidas para encontrar descanso, y que la fe, aunque poderosa, a veces debe enfrentarse cara a cara con el misterio más profundo de lo que yace bajo la tierra. La historia se convirtió en advertencia para los que cuidamos de los muertos, nunca subestimar el peso del alma, porque incluso después de la vida, hay cargas que desafían toda lógica y toda fuerza humana. Si te atreves a descubrirlo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha estremecido más, y si alguna vez sentiste algo extraño en un cementerio. Tu participación ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes aman lo sobrenatural. Historia 4. La mujer vestida de luto que rezaba frente a todas las tumbas en Morelos. En un cementerio antiguo de Morelos, donde la bruma de la madrugada se entrelaza con el aroma a tierra mojada y a flores marchitas, se cuenta entre los vecinos que existe una mujer vestida completamente de negro que recorre las tumbas con un silencio sobrecogedor. Yo llegué a esa parroquia como sacerdote joven, y desde los primeros días, los fieles me advirtieron: «Padre, si la ve de madrugada, no se acerque demasiado, pero observe. Ella siempre reza por los que nadie recuerda». Intrigado y cauteloso, una noche decidí recorrer el panteón después de la misa, cuando la luz de la luna iluminaba las cruces torcidas y las lápidas cubiertas de musgo. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Caminaba despacio entre las tumbas, su vestido negro rozando la tierra húmeda, su rostro cubierto por un velo fino que apenas dejaba ver la palidez de su piel. Tenía un aire que oscilaba entre la tristeza infinita y una calma sobrenatural, y en sus manos sostenía un rosario de cuentas oscuras que parecía absorber la luz de la luna.
Me quedé inmóvil, observando cómo se detenía frente a cada tumba. Sus labios se movían sin emitir sonido, pero era evidente que rezaba, como si hablara con las almas allí enterradas, pronunciando plegarias que ninguna lengua viva podría comprender del todo. Lo extraño era que no dejaba huellas sobre la tierra húmeda, cada paso parecía flotar sobre la superficie, y el viento no movía su vestido ni el velo, como si estuviera envuelta en una esfera de quietud que el mundo no podía perturbar. La primera sensación que me invadió fue miedo, porque en aquel instante comprendí que no estaba frente a una persona viva, sino ante algo que trascendía la vida misma, un espíritu condenado o destinado a cumplir un ritual eterno. Durante varias noches volví, siguiendo el mismo patrón, la mujer aparecía siempre a la misma hora, recorriendo hileras de tumbas olvidadas y hablando con cada lápida. Intenté acercarme, pero cada vez que daba un paso, el aire parecía volverse más denso, y un frío intenso recorría mi columna, como si las almas que ella invocaba también me observaran. Una madrugada, armado de valor, hablé en voz baja: «Señora, ¿quién es usted? ¿Por qué recorre este cementerio cada noche?» La mujer se detuvo y giró lentamente, y aunque su rostro permanecía cubierto por el velo, sentí que sus ojos me atravesaban, mostrando un sufrimiento tan profundo que las palabras me abandonaron. Apenas me respondió, y su voz parecía provenir de muy lejos, como si viniera de un espacio donde el tiempo no existía. «Padre, rezo por los olvidados, por los que nadie recuerda, por los que murieron sin amor ni despedida. Mi obligación es recordar sus nombres y pedir por sus almas, porque sin oración quedan perdidas para siempre». Su confesión me dejó helado. Comencé a investigar en los registros del cementerio y descubrí que no había constancia de su vida. Nadie recordaba un entierro reciente que coincidiera con su presencia, y los vecinos aseguraban que durante décadas, algunos habían visto a la mujer vestida de luto en diferentes épocas, siempre igual, siempre rezando. Esto me llevó a pensar que no era mortal, sino un espíritu encargado de una misión que trasciende nuestra comprensión: velar por los muertos, por aquellos que la sociedad ignora, los niños enterrados sin nombre, los ancianos olvidados y los condenados a la soledad eterna. Cada noche que la observaba, sentía como la tristeza de aquel panteón se intensificaba y, al mismo tiempo, una especie de paz sobrenatural se extendía por el lugar. Las tumbas parecían inclinarse ligeramente ante su presencia. Las flores marchitas recuperaban un leve aroma y un silencio solemne llenaba el aire, como si la muerte misma respetara su devoción. Una vez, mientras ella rezaba frente a una tumba infantil, percibí que una brisa levantaba suavemente las hojas caídas, formando un círculo alrededor de la lápida, como si la naturaleza participara en su oración. Con el tiempo entendí que su misión no podía ser interrumpida ni comprendida del todo. Intenté seguirla, hablar con ella, ofrecerle ayuda, pero era imposible. Cada paso que daba la mujer estaba separado del mundo de los vivos. No dejaba rastro, no podía tocarse, y su figura se desvanecía lentamente al romper el primer rayo del sol. Aquella presencia me enseñó algo que ninguna homilía podría transmitir: la verdadera devoción no siempre busca reconocimiento ni gratitud, a veces, consiste en enfrentar la eternidad sola, en sostener con fe y silencio la memoria de los que ya no pueden recordarse a sí mismos. Hoy, cada vez que recorro el cementerio, sigo esperando verla entre las lápidas, y cuando escucho el susurro del viento o el crujido de las hojas secas, siento que está allí, observando, rezando, cumpliendo su misión ininterrumpida. Los vecinos todavía hablan de la mujer de luto que camina cada madrugada, y yo, como sacerdote, sé que mi deber es acompañar esa fe silenciosa, respetar su presencia y aprender que incluso entre los muertos, la oración puede ser un puente entre el olvido y la paz. En Morelos, aquel cementerio ya no me parece un lugar de miedo, sino un santuario donde la memoria de los olvidados permanece viva gracias a la devoción inquebrantable de una mujer que nunca descansará, que reza eternamente frente a todas las tumbas para que ninguna alma quede perdida. Historia 5: La cruz que giraba lentamente durante los entierros en Zaragoza. En un cementerio antiguo de Zaragoza, rodeado de viejas rejas de hierro y caminos cubiertos de hojas secas, se alzaba una cruz de hierro forjado, sólida y maciza, erigida en memoria de un joven monaguillo fallecido hacía casi un siglo. Para los habitantes del pueblo, esa cruz siempre había sido un objeto respetado, un símbolo de fe inmutable. Pero con los años comenzaron a circular rumores que hablaban de un fenómeno inexplicable. Durante algunos entierros, la cruz parecía girar lentamente sobre su eje, sin intervención humana, desafiando la lógica y la física.
Al principio pensé que eran exageraciones de los vecinos o historias que se transmitían para asustar a los forasteros, pero pronto descubrí que la realidad era mucho más inquietante y perturbadora. Era un día frío de noviembre cuando fui llamado para oficiar el entierro de un anciano del pueblo. Al llegar al cementerio, noté que el aire estaba inusualmente pesado, cargado de un silencio que parecía absorber los sonidos de los pájaros y el crujir de la grava bajo mis pies. La familia, visiblemente nerviosa, me contó que no era la primera vez que observaban movimientos extraños alrededor de la cruz durante los funerales. Mientras comenzábamos la ceremonia, sentí una vibración sutil en el aire, como si la propia tierra contuviera un susurro antiguo. Al pronunciar las primeras palabras de la oración, mis ojos se dirigieron inconscientemente hacia la cruz. Para mi horror, vi que giraba imperceptiblemente, muy lento, pero de manera constante, como si alguien invisible la empujara desde dentro del hierro. Intenté no mostrar mi miedo. Continué con el rito, sintiendo como cada giro aumentaba la tensión en el ambiente. Los familiares murmuraban oraciones entre dientes, y algunos niños comenzaron a llorar sin razón aparente, como si percibieran la presencia de algo que los adultos no podían comprender. Me acerqué a la cruz, tratando de tocarla, y al posar mi mano sobre el frío metal, sentí un calor extraño que parecía emanar del núcleo de la estructura. No era un calor humano ni mecánico, era como si la cruz estuviera viva, conteniendo una energía que pulsaba al ritmo de un latido antiguo y oculto. Al bajar el ataúd al fondo de la tumba, el giro se volvió más perceptible. Mis manos temblaban mientras sostenía el crucifijo y recitaba las oraciones, intentando calmar a las almas perturbadas. Fue entonces cuando percibí un aroma extraño, dulce y metálico a la vez, similar al olor de la sangre mezclada con incienso, que llenaba el aire y me envolvía como un manto invisible. El silencio se rompía únicamente por el sonido del viento entre los cipreses, pero incluso ese viento parecía obedecer un ritmo, acompasando el movimiento de la cruz con cada soplo. Comprendí que aquello no era un simple fenómeno físico, la cruz estaba actuando como un canal, un punto de encuentro entre los vivos, los muertos y algo más, algo que trascendía nuestra comprensión. Con cada giro, sentí la mirada de cientos de almas acumuladas en el cementerio, algunas benignas, otras cargadas de rencor y dolor. Observé cómo las sombras proyectadas por las lápidas se alargaban y se mezclaban con la oscuridad que comenzaba a caer, como si danzaran al compás del movimiento de la cruz. La sensación de estar acompañado por presencias invisibles era tan intensa que podía escuchar susurros casi inaudibles, palabras incompletas, fragmentos de nombres y lamentos que no pertenecían al presente. La cruz giraba lentamente, implacable, pero parecía responder a mis oraciones, como si reconociera la fe que yo intentaba imponer sobre aquel ritual. Cuando la ceremonia terminó y el ataúd quedó sellado en la tierra, me quedé frente a la cruz, observando cómo el giro se detenía poco a poco, hasta parecer inmóvil de nuevo. Pero el silencio era distinto, cargado, pesado, como si la cruz hubiera absorbido una porción de la energía de los muertos y la hubiera conservado en su metal. Cada vez que regreso a ese cementerio, siento la misma tensión en el aire, la misma vibración sutil que me recuerda que aquel objeto no es simplemente un símbolo, sino un testigo activo de lo que habita entre los vivos y los muertos. Los vecinos todavía hablan de cómo la cruz gira en los entierros, y yo, como sacerdote, he aprendido a respetar su poder. No hay fuerza humana que pueda explicarlo, ni lógica que lo contenga, solo la fe y la prudencia me permiten acercarme y ofrecer oraciones sin desatar la ira o la inquietud que aquella cruz parece custodiar desde hace décadas. En Zaragoza, aquel cementerio se ha convertido en un lugar de respeto y temor. Cada giro de la cruz recuerda que la muerte no es un final tranquilo, sino un vínculo que persiste, un puente entre mundos que el ojo humano rara vez comprende. Los entierros allí no son solo actos de despedida, sino ceremonias en las que el sacerdote, los vivos y las almas atrapadas participan en un ritual silencioso y eterno, donde el hierro de una cruz puede contener secretos más profundos que cualquier palabra, y donde el miedo y la devoción caminan de la mano, recordando que incluso los símbolos más sólidos pueden moverse al compás de lo invisible. Historia 6: El rezo interrumpido por lamentos en un cementerio de Florida. En un cementerio olvidado de Florida, rodeado de cipreses altos y pantanos que exhalaban un aroma húmedo y penetrante, los feligreses del pequeño pueblo cercano solían evitar acercarse después del anochecer. Yo había sido llamado para oficiar misas de difuntos y bendiciones en un territorio marcado por la historia de esclavitud,
Enfermedades y tragedias que habían dejado cicatrices profundas en la tierra y en las almas que allí descansaban. Desde el primer día, los pobladores me advirtieron con voz temblorosa: «Padre, si reza por la noche, escuche bien, porque a veces los lamentos lo interrumpen, y no siempre vienen de los vivos». Inicialmente, pensé que era exageración, superstición o simple miedo de quienes vivían cerca del cementerio, pero mi experiencia pronto me demostraría que había una verdad aterradora detrás de esas palabras. Era un crepúsculo pesado, con la neblina trepando entre las lápidas, y yo avanzaba con mi crucifijo y un rosario en mano, dispuesto a rezar por los difuntos de la parroquia. El silencio era absoluto, solo roto por el crujir de la grava bajo mis pies y el rumor lejano del agua del pantano cercano. Comencé mi oración, pronunciando con voz firme los nombres de los que habían partido, pidiendo descanso para sus almas. Pero entonces escuché algo que me detuvo, un lamento profundo, quebrado, que imitaba mi propio ritmo de oración, pero deformado, como si una voz invisible intentara parodiar mis palabras. Me estremecí, pero seguí adelante, pensando que podía ser el viento entre los cipreses. A medida que recitaba el rosario, los lamentos se hicieron más claros y persistentes. Cada Ave María era respondida con un suspiro lastimero, cada Padre Nuestro con un quejido que parecía provenir de varias voces al mismo tiempo. La sensación de ser observado creció hasta ser insoportable. Sentí un frío intenso que subía desde la tierra húmeda, envolviendo mis piernas y penetrando mis huesos, y comprendí que no estaba solo, algo se movía entre las tumbas, invisible pero presente. Intenté mirar a mi alrededor, buscando alguna figura humana, pero nada se movía. Solo las sombras alargadas por la luz de la luna danzaban entre las lápidas, deformadas y amenazantes. Me detuve, cerré los ojos y recé en voz alta, pidiendo protección. Fue entonces cuando el lamento cambió, dejó de ser un eco de mi oración y se transformó en palabras susurradas, apenas audibles, pero claras en su desesperación. «Padre, ayúdame, no puedo descansar», murmuraba una voz femenina, quebrada y solitaria, llena de angustia. Abrí los ojos y busqué entre las tumbas, y por un instante juré ver una figura etérea, una mujer con el vestido desgarrado y los cabellos oscuros sueltos, que se deslizaba entre las lápidas sin dejar huella. Sus ojos, profundos y vacíos, me penetraban mientras continuaba su súplica silenciosa. La fe y el miedo se entrelazaban en mi pecho, cada palabra de oración parecía tanto necesaria como insuficiente. Investigando más tarde en los registros del cementerio, descubrí que en aquel lugar había sido enterrada una mujer que había muerto de manera violenta, aislada de su familia, y cuyo entierro había sido precipitado y olvidado. Los relatos de los vecinos más antiguos coincidían. En noches de luna llena se escuchaban lamentos que recorrían las hileras de tumbas, voces solitarias que parecían responder a los rezos de los sacerdotes. Comprendí que mi rezo no solo invocaba la paz para los muertos, sino que también despertaba su conciencia, su memoria y su desesperación, y que cada súplica debía ser acompañada de paciencia, compasión y cuidado. Las noches siguientes fueron iguales. Cada vez que intentaba rezar, los lamentos regresaban, interrumpiendo mi oración con voces que surgían de ninguna parte y de todas al mismo tiempo. En una ocasión, mientras pronunciaba el responso, sentí que el aire a mi alrededor se volvía espeso, y el olor a tierra removida y humedad se mezclaba con un aroma metálico, como de sangre antigua. Los lamentos se intensificaron, y las sombras parecían formar figuras humanas que se arrodillaban junto a mí, observando cada movimiento. El miedo era absoluto, pero también sentí la necesidad de continuar, de no abandonar a esas almas en su sufrimiento. Con el tiempo aprendí a adaptarme. Cada rezo comenzaba con el reconocimiento de aquellas voces, con la aceptación de su presencia. Hablaba con ellas, pidiendo que descansaran y ofreciendo mi oración como un puente entre su tormento y la paz que merecían. Lentamente, los lamentos se hicieron más suaves durante mis oraciones, como si mis palabras los calmaran y les recordaran que no estaban solos. Aún así, cada noche era una batalla silenciosa, un diálogo entre la vida y la muerte, entre lo tangible y lo etéreo. Hoy, el cementerio de Florida no me provoca miedo, sino un respeto profundo. Cada vez que llego para rezar, escucho el eco de aquellos lamentos y me arrodillo, consciente de que mi fe es solo un canal, que las almas necesitan ser escuchadas tanto como necesitan oración. Los vecinos siguen contando historias de lamentos que interrumpen los rezos, pero pocos se atreven a acercarse después del anochecer. Yo lo hago,
porque sé que allí, entre las sombras y las tumbas húmedas, la oración es más que palabras. Es la única esperanza de alivio para los que murieron sin consuelo, y para quienes, aunque ya no tengan cuerpo, aún buscan ser escuchados en la oscuridad de la noche. Historia 7. El nicho vacío que siempre tenía flores frescas en Burgos. En el cementerio de un antiguo barrio de Burgos, donde la niebla de la mañana se enreda entre las lápidas gastadas y los cipreses centenarios proyectan sombras alargadas sobre la tierra húmeda, existía un nicho que llamaba la atención de todos los que pasaban. No tenía nombre, ni placa, ni inscripción visible, y sin embargo, sin explicación alguna, siempre estaba cubierto de flores frescas. No importaba la época del año ni la dureza del invierno, cada amanecer, quien se acercara podía ver rosas rojas, claveles blancos, lirios perfumados, todos colocados con una delicadeza imposible de atribuir a manos humanas sin ser vistos. Al principio creí que se trataba de algún vecino devoto o de una tradición olvidada, pero pronto comprendí que había algo más oscuro y profundo detrás de aquel misterio. Como sacerdote recién asignado a la parroquia, fui llamado a investigar este fenómeno. Los habitantes del barrio murmuraban historias contradictorias, algunos decían que era obra de un alma protectora, otros aseguraban que aquel nicho pertenecía a alguien que había muerto injustamente y que aún vagaba entre los vivos, reclamando cuidado y memoria. El primer día que decidí quedarme hasta la madrugada frente al nicho, experimenté una sensación de inquietud que no pude ignorar. La atmósfera estaba cargada, el aire olía a tierra húmeda y a flores marchitas que se mezclaban con un aroma extraño, dulce y metálico a la vez. El silencio era absoluto, salvo por el murmullo de los árboles y el lejano croar de las ranas del río cercano. Mientras rezaba, intentando comprender el fenómeno, sentí un escalofrío que subía por mi espalda. Era como si alguien, o algo, me observase con paciencia infinita, evaluando cada palabra y cada gesto. El nicho permanecía vacío, pero el olor de las flores frescas era intenso, embriagador, como si la esencia de quien las colocaba permease el aire. Intenté tocar las flores y descubrí que no había tierra ni restos, estaban simplemente allí, flotando en una delicada armonía, y no importaba cuánto me inclinara, nunca parecía haber alguien cerca. La experiencia fue sobrecogedora, porque comprendí que aquello no era un simple gesto de recuerdo, sino un acto de presencia constante, como si un espíritu velara por su propia memoria y por quienes se acercaran a aquel espacio. Con el paso de los días, regresé varias veces, y cada visita reforzaba la sensación de que el nicho estaba conectado con algo más allá de lo visible. Una noche especialmente fría, mientras recitaba el rosario, vi un movimiento sutil, no de flores, sino de sombras dentro del nicho, como si una figura etérea se inclinara para colocar los ramos invisibles. Sentí un nudo en el estómago y un temblor que recorría mis manos, no podía distinguir rostro ni forma, pero la sensación de vida, de atención consciente, era innegable. Los vecinos que pasaban temprano en la mañana corroboraban mis observaciones, cada día. Sin importar la hora ni el clima, el nicho aparecía adornado, como si alguien hubiera caminado en la noche para mantener viva la memoria de un ser olvidado. Al profundizar en los archivos del cementerio, encontré historias de un joven sacerdote que había fallecido trágicamente en el siglo XIX, enterrado en aquel nicho sin inscripción, porque su familia había desaparecido o sido desplazada por conflictos y epidemias. Algunos registros mencionaban que los pocos feligreses que aún lo recordaban habían colocado flores durante sus primeras semanas de duelo, pero después de eso, nadie volvió. Aún así, el nicho seguía cubierto de flores frescas, como si el mismo espíritu del joven continuara cuidando de sí mismo y de quienes se acercaban al cementerio. Cada noche frente al nicho, sentía un frío intenso mezclado con una inexplicable sensación de paz. Era como si la presencia invisible me invitara a comprender la persistencia de la memoria y la devoción más allá de la vida. Comencé a dejar mis propias oraciones junto al nicho, y aunque no podía ver a nadie, sentía que eran escuchadas. Algunos días, al amanecer, notaba que los ramos habían cambiado de posición, siempre frescos y perfectos, como si alguien invisible los reorganizara, asegurándose de que el orden se mantuviera y que el homenaje nunca se rompiera. Con el tiempo comprendí que aquel nicho no era solo un espacio vacío, era un puente entre lo vivo y lo muerto, entre la memoria y el olvido. Cada flor era un mensaje de fidelidad, un recordatorio de que algunas almas no pueden ser ignoradas, aunque nadie las recuerde, y que su presencia se manifiesta de formas que desafían toda lógica humana. Los feligreses seguían comentando historias,
algunos con temor, otros con respeto reverencial. Y yo aprendí a ver en aquel nicho un ejemplo de devoción silenciosa, de fuerza etérea que mantiene vivo lo que la muerte intenta borrar. El nicho vacío, siempre adornado, es una prueba de que la memoria y la fe pueden trascender la vida, y que, incluso en la soledad de un cementerio, hay presencia, cuidado y una conexión eterna con lo que yace bajo la tierra. Si te atreves a descubrirlo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha estremecido más, y si alguna vez sentiste algo extraño en un cementerio. Tu participación ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes aman lo sobrenatural. Historia 8: Los pasos descalzos que recorrían las lápidas en California. En un cementerio antiguo de California, situado en las colinas donde el viento arrastra consigo el olor salado del océano cercano, comenzaron a surgir relatos inquietantes entre los vecinos y trabajadores del lugar. Cada amanecer, los jardineros y custodios descubrían un patrón extraño. Entre las lápidas aparecían huellas de pies descalzos sobre la hierba húmeda, como si alguien hubiera caminado sigilosamente durante la noche. Lo desconcertante era que las huellas no correspondían a ningún visitante humano conocido, ni a animales, y siempre conducían a una tumba infantil olvidada, cubierta de musgo y maleza, que parecía haber sido borrada de la memoria del pueblo. Yo, recién llegado como sacerdote de la parroquia, decidí investigar aquel fenómeno, movido por una mezcla de curiosidad, deber y un escalofrío que me recorría la columna desde la primera vez que escuché los relatos. Una noche de otoño, con la neblina colándose entre las lápidas y la luna apenas iluminando los senderos, me situé cerca de la tumba infantil, con el rosario en la mano y la fe como única protección ante lo desconocido. A medida que avanzaba la medianoche, el silencio del cementerio se hizo absoluto, pesado, casi opresivo, hasta que comencé a escuchar un sonido sutil, pasos ligeros, casi imperceptibles, que se movían entre las tumbas, sobre la hierba húmeda, descalzos, con un ritmo pausado y constante. Intenté enfocar la vista, pero la oscuridad y la bruma distorsionaban cualquier forma. La sensación de ser observado era intensa, y un frío extraño me envolvía, como si la misma tierra respirara y siguiera cada uno de mis movimientos. Mientras recitaba mis oraciones, los pasos se acercaban lentamente, recorriendo el sendero de lápidas que conducía hacia la tumba infantil. Era imposible determinar su origen, no había siluetas visibles, ni sombra proyectada por la luz de la luna. Solo el sonido de los pies descalzos marcaba la presencia de alguien, o de algo, que parecía condenado a vagar eternamente sobre la tierra de los muertos. Con cada repetición del Padre Nuestro, el ritmo de los pasos parecía responder, acercándose, deteniéndose, como si un espíritu antiguo estuviera consciente de mi oración y evaluando mi presencia. Cuando finalmente me aproximé al punto donde las huellas terminaban, percibí un aroma extraño, dulce y húmedo, que mezclaba la tierra recién removida con un toque de flores marchitas. La tumba infantil no tenía inscripción ni nombre visible, pero sentí una presión, un peso espiritual que emanaba desde ella, como si alguien dentro del nicho aguardara ser escuchado. Al poner mi mano sobre la tierra fría, sentí un temblor sutil, casi un pulso, y comprendí que la presencia que recorría las lápidas no era hostil, era un espíritu atrapado, incomprendido, buscando compañía o quizás reconocimiento. Con los días y noches siguientes, la experiencia se repitió. Cada vez que rezaba por los difuntos, los pasos surgían nuevamente, recorriendo el mismo camino, deteniéndose frente a la tumba infantil, como si insistieran en señalar su existencia al mundo. A veces sentía un susurro leve, una voz infantil que apenas lograba distinguir entre el viento y la bruma, «No me olvides», y un escalofrío recorría mi cuerpo. Intenté limpiar y arreglar la tumba, colocar flores frescas, rezar con mayor devoción, pero los pasos continuaban, inalterables, como una danza silenciosa que recordaba a todos los vivos que la memoria de aquel niño debía ser preservada. Al indagar en los archivos de la parroquia, descubrí que hacía décadas un niño había fallecido de manera repentina, en circunstancias trágicas, y su familia se había mudado sin informar a nadie. Su tumba había quedado abandonada, cubierta por maleza, ignorada por generaciones, hasta que aquellos pasos comenzaron a manifestarse como un recordatorio persistente de que ninguna alma merece ser olvidada. Comprendí que los pies descalzos representaban la pureza y la vulnerabilidad de la vida truncada, y que el espíritu del niño buscaba, a través de su recorrido silencioso, mantener viva su presencia y exigir oración. Cada madrugada, cuando el viento arrastraba las hojas secas y la neblina abrazaba las lápidas,
Yo sentía la necesidad de acompañar esos pasos con oración, de caminar junto al espíritu aunque no pudiera verlo, de seguir su ruta hasta la tumba y ofrecerle palabras de paz. Los vecinos observaban con temor y respeto, algunos asegurando que podían escuchar el murmullo de un niño entre la bruma, mientras otros simplemente evitaban acercarse, comprendiendo que la presencia de lo sobrenatural era inevitable en aquel lugar. Hoy, el cementerio de California se convirtió para mí en un santuario silencioso donde los vivos y los muertos comparten un diálogo etéreo. Los pasos descalzos no son solo un misterio, sino un recordatorio constante de la fragilidad de la vida, de la necesidad de memoria y oración, y del poder de la fe para mantener a salvo las almas que aún buscan ser escuchadas. Cada huella sobre la hierba húmeda me recuerda que incluso los que ya no caminan entre nosotros pueden continuar su viaje, dejando un eco de su existencia para quienes tienen ojos y corazón capaces de ver y sentir más allá de la vida y la muerte. Historia 9: La mujer que cantaba bajo tierra en Michoacán. En un panteón antiguo de Michoacán, rodeado de cipreses que se alzaban como centinelas y tumbas cubiertas de musgo y humedad, los vecinos hablaban con temor de una voz que surgía de la tierra misma. Se decía que una mujer cantaba bajo las tumbas, un canto dulce, melodioso y estremecedor, que podía escucharse solo al amanecer, cuando la niebla cubría los senderos y la luz del sol apenas comenzaba a filtrarse entre las lápidas. Como sacerdote enviado a bendecir los difuntos y acompañar a los feligreses, pronto me vi intrigado y a la vez perturbado por los relatos. Nadie había visto a la mujer, solo se percibía su canto, cargado de una tristeza profunda, de una melancolía que traspasaba los límites de lo humano y lo tangible. Una madrugada, armado con fe y rosario en mano, decidí recorrer el panteón hasta encontrar el origen de aquel sonido imposible. El viento arrastraba hojas secas, mezclando su susurro con el del canto, que se hacía más intenso a medida que avanzaba hacia una tumba olvidada, sellada y sin inscripción. La voz era clara, femenina, pero parecía surgir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo, resonando en mis oídos y en mi pecho, despertando un miedo profundo que se mezclaba con una curiosidad irresistible. Cada nota del canto estaba impregnada de dolor y nostalgia, como si la mujer recitara un lamento eterno por su propia existencia o por las almas atrapadas en el silencio de la tierra. Me acerqué al mausoleo sellado, y al tocar la piedra fría, sentí un temblor que recorrió mis manos y subió hasta mis hombros. Era como si la tumba misma respirara y respondiera a mi presencia. Cerré los ojos y recé, pidiendo comprensión y protección, mientras el canto continuaba, envolviéndome con su belleza y terror a partes iguales. De repente, percibí un cambio en el aire, la temperatura descendió bruscamente, y un aroma dulce y húmedo, mezcla de flores marchitas y tierra recién removida, inundó mis sentidos. Entonces comprendí que no era un canto de este mundo, sino una manifestación de un espíritu atrapado entre la vida y la muerte, incapaz de abandonar la tierra que lo retenía, y que encontraba en la melodía una forma de comunicarse y aliviar su propia pena. Pasé noches enteras escuchando, intentando registrar cada palabra, cada nota, y cada amanecer era un ritual de encuentro con lo invisible. Los vecinos comentaban que algunas personas habían intentado abrir la tumba, pero no encontraban nada. El ataúd permanecía sellado, intacto, y el canto continuaba como si la mujer habitara la tierra misma. Comprendí que su presencia no era hostil, sino un llamado a recordar, a no olvidar las almas que yacen en silencio, a ofrecer oración y respeto incluso por aquellos que han sido invisibles durante demasiado tiempo. La fuerza de su voz tenía un efecto hipnótico, los rezos parecían mezclarse con la melodía, y cada Ave María se unía al lamento etéreo que surgía de la tierra. Un día, mientras rezaba frente a la tumba, sentí un estremecimiento intenso que recorrió todo mi cuerpo. Abrí los ojos y tuve la sensación de que la figura de la mujer se materializaba débilmente sobre la lápida, una silueta oscura y translúcida, con cabello largo que caía sobre su rostro, cantando con la boca apenas visible entre las sombras. Su mirada parecía penetrar en mi alma, revelando una mezcla de tristeza, súplica y paciencia infinita. Comprendí que su canto era un puente, un hilo que conectaba su espíritu con los vivos, un recordatorio de que el olvido es más temible que la muerte misma, y que la memoria y la oración son la única forma de consolar a quienes yacen bajo tierra. Los días siguientes, los feligreses comenzaron a acudir temprano al panteón, atraídos por el canto que se filtraba como un susurro de otro mundo. Algunos lloraban, otros se arrodillaban en silencio, y yo les guiaba en oración, explicando que aquel canto no era amenaza, sino un llamado a la devoción, a la memoria y a la compasión.
Cada vez que me acercaba al mausoleo, la melodía se intensificaba, como si reconociera mi presencia y mi respeto, y por un instante, sentía una conexión directa con la mujer que cantaba bajo tierra, una armonía entre lo mortal y lo etéreo que sobrepasaba cualquier entendimiento humano. Con el tiempo comprendí que aquel canto debía ser escuchado y respetado, pero nunca perturbado. Era un recordatorio de que la muerte no siempre trae silencio, algunas almas buscan ser escuchadas, recordadas, honradas, y que la fe puede servir como un canal para calmar el dolor que trasciende los siglos. La mujer que cantaba bajo tierra en Michoacán se convirtió en un símbolo silencioso de la memoria eterna, de la devoción y de la presencia de lo sobrenatural entre las tumbas, y cada vez que entro al cementerio, siento su melodía como un eco que me recuerda que, incluso bajo la tierra, la vida y el alma encuentran maneras de expresarse. Historia 10. El ataúd que se movía dentro de la cripta en Sonora. En un cementerio olvidado de Sonora, donde el sol calienta la tierra durante el día y las sombras se alargan de manera inquietante al caer la noche, existía una cripta antigua, casi derruida, cuyos muros de piedra y ladrillo guardaban secretos que los lugareños evitaban mencionar. La cripta había sido sellada décadas atrás tras la muerte de un sacerdote joven que había dedicado su vida a cuidar de aquel panteón, y desde entonces nadie se atrevía a entrar, excepto cuando las circunstancias obligaban a verificar su estado o realizar alguna ceremonia. Sin embargo, se comenzaron a escuchar rumores que helaban la sangre. Dentro de la cripta, un ataúd se movía por sí solo, golpeando contra los muros y dejando un eco de desesperación que traspasaba la piedra. Yo fui llamado a investigar, como sacerdote asignado a la parroquia cercana, y lo que encontré superó cualquier explicación lógica o humana. Al llegar, la atmósfera era densa y húmeda. El aire olía a tierra vieja y a cera de velas apagadas hacía años, mezclándose con un aroma metálico, frío, como si la sangre hubiera impregnado los muros. Entré con cautela, sosteniendo el crucifijo y el rosario, sintiendo cada paso sobre la losa crujiente de la entrada. El silencio era absoluto, pero cargado, algo parecía respirar entre las sombras de la cripta, algo que no pertenecía al mundo de los vivos. Cuando pronuncié las primeras palabras de oración, un golpe seco y profundo resonó dentro de la cripta, como si alguien o algo intentara liberarse desde dentro del ataúd. Mi corazón se aceleró, pero continué recitando el Padre Nuestro, buscando imponer la fe sobre lo desconocido. Cada vez que me acercaba al ataúd, el movimiento se intensificaba. Era imposible determinar la fuerza que lo empujaba, estaba completamente sellado y su peso era inhumano, pero sentía cómo vibraba, como si un cuerpo todavía vivo tratara de escapar. Al extender mis manos sobre él, percibí un frío tan intenso que me recorrió los huesos, mezclado con un temblor que parecía latir al ritmo de un corazón que se negaba a descansar. El sonido de golpes continuos, irregulares y desesperados, creaba una sinfonía de terror que se mezclaba con mi oración, y durante minutos enteros me encontré en un diálogo silencioso con lo que habitaba dentro de aquel ataúd, una presencia que exigía ser escuchada, comprendida y liberada. Los días anteriores al evento habían sido normales, pero los vecinos contaban historias que describían susurros, sombras que se movían en la oscuridad, y la sensación de que alguien los observaba mientras pasaban cerca de la cripta. Investigando los archivos del cementerio y registros antiguos de la parroquia, descubrí que aquel ataúd pertenecía al sacerdote que había cuidado del panteón, murió repentinamente durante una epidemia, y su muerte fue tan inesperada que nunca se le rindió el homenaje completo que merecía. Algunos relatos antiguos hablaban de su devoción extrema, de cómo sentía que su vocación trascendía incluso la vida, y ahora parecía que su espíritu aún permanecía entre los muros de la cripta, atrapado y buscando ser liberado de alguna forma. Al continuar con los rezos, percibí que los golpes se suavizaban ligeramente, como si mi voz y la oración alcanzaran a calmar una parte de la inquietud que habitaba el ataúd. Pero cada movimiento era acompañado por un frío profundo y un aroma extraño que impregnaba la cripta: tierra húmeda, hierro oxidado y un dejo de flores marchitas que nadie había colocado. La sensación de ser observado era absoluta, no solo por la presencia del ataúd, sino por otras sombras que se movían alrededor de los muros, como si los muertos antiguos del panteón observaran la interacción entre el vivo y lo que aún buscaba reposo. Decidí permanecer toda la noche, arrodillado frente al ataúd, rezando sin interrupción. Escuchaba cómo los golpes se sucedían de manera irregular, a veces suaves, otras intensos, y cada vez más percibía un pulso, un ritmo que parecía intentar comunicar algo, como si la presencia intentara explicarme su dolor o su incapacidad para abandonar la tierra.
Comprendí que no bastaba con rezar mecánicamente, debía ofrecer oración, comprensión y respeto, y aceptar que la fe era el único puente entre mi mundo y el suyo. Durante horas, repetí oraciones, canté salmos, hablé en voz baja, y lentamente, la intensidad de los golpes disminuyó, hasta quedar un leve temblor que recorría el ataúd, como un corazón que finalmente encontraba consuelo ante la presencia de la devoción y la paciencia humanas. Con la llegada del amanecer, la cripta recuperó su silencio, pero la sensación de vida contenida permaneció. Entendí que aquel ataúd no era un objeto inanimado, sino el recipiente de un alma que no podía abandonar la tierra sin ser reconocida, comprendida y respetada. Cada visita posterior me enseñó que los movimientos, los golpes y los susurros no eran actos de maldad, sino manifestaciones de una fe inquebrantable que perduraba más allá de la muerte, y que los vivos debían responder con oración, compasión y atención. El ataúd que se movía dentro de la cripta en Sonora se convirtió para mí en un recordatorio constante de que la muerte no siempre trae silencio, que algunas almas siguen reclamando ser escuchadas y que la fe verdadera es un canal capaz de sostener el diálogo entre lo mortal y lo eterno. Si te atreves a descubrirlo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y dejar tu comentario contándonos cuál historia te ha estremecido más, y si alguna vez sentiste algo extraño en un cementerio. Tu participación ayuda a que estas historias sigan llegando a quienes aman lo sobrenatural.